Me gustaría dar la bienvenida al doctor Eben Alexander al programa. ¿Cómo estás, Eben? Estoy muy bien, Alex, así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo. He estado disfrutando de tu nuevo libro, Viviendo en un universo consciente, y me ha fascinado tu trabajo desde hace un tiempo y quería saber, antes de hablar sobre tus experiencias cercanas a la muerte y tu trabajo, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Vivía una vida muy buena, ¿eh? Quiero decir, era neurocirujano. Seguí los pasos de mi padre al elegir esa especialidad. Pasé más de 15 años enseñando en la Facultad de Medicina de Harvard como profesor asociado. También enseñé en la Universidad de Virginia y la Universidad de Massachusetts, todas en neurocirugía, así que llevaba una vida muy buena. Tenía una esposa y dos hijos maravillosos. Y el día antes de caer en coma no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder en mi vida, pero realmente no tengo quejas. Era un neurocientífico, convencional, reduccionista y materialista, por más que quisiera creer en mucho de lo que había escuchado creciendo en una iglesia metodista. Y mi padre, aunque era científico, era el jefe de un programa de formación en neurocirugía. También era muy espiritual y creía en el poder de la oración, y eso lo utilizaba regularmente en su trabajo. Pero, como muchos de los que crecimos en la... Estaba seguro de que la ciencia es el camino hacia la verdad. Cometí el error de pensar que una vieja, refutada, newtoniana y determinista versión de la ciencia materialista era un camino hacia la verdad. Y eso es falso. Existe una versión mucho más rica, informada por la cuántica, para entender la conciencia. He pasado los últimos 13 años desde mi coma trabajando con otros científicos alrededor del mundo en pos de eso. Es un regalo extraordinario, pero sí, el día antes de mi coma no tenía ni idea de lo que estaba a punto de desplegarse, cruzar ante mi proa. Sí, exactamente. Entonces, ¿te considerabas ateo antes? Realmente no tanto, creo que. La mejor manera de decirlo es que luché mucho con mi fe. La larga carrera en neurocirugía realmente me dejó muy confundido sobre cómo la conciencia podría sobrevivir a la muerte del cerebro y del cuerpo. Simplemente no podía ver cómo eso podría suceder. Y claro, como expliqué en mi libro Prueba del Cielo, que fue el primer libro que escribí sobre todo esto, fui enviado a una oscura noche del alma durante 8 años antes de mi coma. Esto tiene que ver con el hecho de que soy adoptado. Esa es una gran parte de la historia y es muy relevante para las principales discusiones de mi SM y sus secuelas y comprensión. Pero resulta que, como describo en Prueba del Cielo, en febrero del año 2000, cuando hace mucho tiempo, décadas atrás, había aceptado que mi madre biológica no me buscaba, así que dejé de escribir cartas al orfanato. Pero luego fue un proyecto escolar de mi hijo mayor, Evan Cuarto. Estaba en sexto grado en Dover, Massachusetts, y tenía un proyecto de genealogía familiar y me dijo, papá, necesitamos más información de tu familia biológica. Así que escribí otra carta al orfanato y ahí fue cuando recibí la noticia impactante. Y lo explico todo en detalle en el libro. En una llamada de 2 minutos, una trabajadora social me dejó en shock al decirme que mis padres biológicos se casaron. Nunca imaginé algo así. Siempre creí que habían tomado caminos separados y solo buscaba a mi madre biológica, pensando que mi padre estaba fuera de la imagen, pero se casaron y tuvieron 3 hijos. La más joven, mi hermana, falleció hace más de 2 años, lo cual fue una sorpresa total para mí. Eso fue en 1998. Según la trabajadora social, aún estaban de luto por su pérdida, así que no era el momento adecuado para volver a sus vidas. En realidad, esto no tenía relación con las comunicaciones reales, pero con las leyes de Carolina del Norte, evitando los reencuentros de adoptados con sus padres biológicos. Fue una batalla cuesta arriba. La sensación de rechazo de mi madre biológica me llevó a esa oscura noche del alma. Dejé de rezarles a mis hijos, a mis 2 niños por las noches. Dejé de llevarlos a la iglesia. Básicamente, me volví muy agnóstico, diría yo. No totalmente ateo, pero como que
¿Cómo puede ser? Y eso me sumió en una oscura noche del alma. Resulta que, de nuevo, una gran parte de la historia que se explica en el libro es que conocí a mi familia biológica aproximadamente un año antes de mi coma, y eso fue absolutamente crucial para el desarrollo de todos los eventos del viaje del coma y la comprensión de las secuelas, pero no hace falta decir que mi experiencia en coma me mostró con mucha claridad cómo la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cerebro y del cuerpo. Y no solo eso, me mostró un ámbito muy rico de interconexión y uno que, en cierto modo, violaba muchas de mis preconcepciones religiosas, aunque las había abandonado en el año 2000. Con ese rechazo, nunca había contemplado la idea de cosas como la reencarnación. Pero mi SM me mostró muy claramente que nuestras almas regresan una y otra vez, que sería un error pensar que todo ese trabajo del alma se pudiera lograr en una sola encarnación. Y por supuesto, luego tuve que hacer toda la tarea ardua de investigar las evidencias científicas de la reencarnación para empezar a comprender la imagen más amplia. Pero lo que surge de todo esto es simplemente una visión mucho más grandiosa de la naturaleza de la realidad que está perfectamente alineada con la ciencia moderna y un punto de vista muy refrescante para el mundo en general. Pero también señala que tenemos responsabilidad sobre nuestras decisiones y estamos unidos a través de esta fuerza del amor que tantos que han tenido experiencias cercanas a la muerte han descubierto. Y sin embargo, no necesariamente se ve eso en la forma en que actuamos en estos cuerpos, en esta vida, en estas vidas. Así que ahí es donde todos necesitamos aprender algunas lecciones profundas sobre esto, siendo la punta de lanza de esas lecciones, las experiencias cercanas a la muerte y cosas como las revisiones de vida ahora. Hablemos un poco sobre tu experiencia cercana a la muerte. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió cuando caíste en coma? Lo más importante a destacar es que hay una anomalía en mi caso que no es típica de las SM y es que estaba amnésico. No tenía ningún recuerdo en absoluto de la vida de Eben Alexander. No tenía palabras ni lenguaje, ninguna de esas preconcepciones religiosas de Eben Alexander, ninguno de los conocimientos científicos de Eben Alexander. Todo fue borrado. Era una tabla rasa. Y me tomó meses realmente entender por qué sería así. Me di cuenta, por supuesto, de que las SM siempre están diseñadas a la medida del individuo para ayudar a responder sus preguntas más profundas y esenciales del alma. Y por eso creo que la mía tomó el rumbo que tomó, pero involucraba esa necesidad de la amnesia. Ahora, muy brevemente, les contaré que la experiencia que describo con mucho detalle en muchas charlas disponibles en Internet, así como en el libro La prueba del cielo y los libros que le siguieron, El mapa del cielo y Viviendo en un universo consciente. Pero el viaje en sí, en este estado amnésico, comenzó en la perspectiva del gusano de tierra, un reino muy primitivo, tosco, sin respuesta, que parecía durar eones. Pero fui rescatado de eso por una luz blanca que giraba lentamente y que venía acompañada de una melodía musical perfecta y que me introdujo como por un agujero de gusano a un valle de entrada brillante y ultra real. Ahora el valle de entrada tenía muchas características terrenales. Era una chispa de conciencia en el ala de una mariposa. Había este prado increíblemente exuberante rodeado de bosques abajo, vida vegetal frondosa, brotes, flores en flor, todo muy dinámico y vivo. No había señales de muerte o descomposición. Recuerdo miles de seres en este prado. Mucha alegría y regocijo, bailes y festividades, todo alimentado porque arriba había esferas que se deslizaban de coros angélicos que emitían cánticos, himnos que retumbaban a través de mi conciencia. Otro aspecto crucial de esa etapa del viaje era que no estaba solo. Había una hermosa joven conmigo en el ala de la mariposa y aquellos que han leído La prueba del cielo se darán cuenta de que al final del libro, 4 meses después de despertar del coma, descubro la identidad de esa hermosa mujer. Pero en ese momento no sabía quién era. Sin embargo, su mensaje para mí y fue transmitido telepáticamente. En esta rica especie de identidad emocional, de comunicación, eres profundamente amado y atesorado para siempre. No tienes nada que temer. Eres cuidado. Creo que ese era el mensaje definitivo que debía traer de vuelta a este mundo. Eso y todo lo demás sobre poder tener esta experiencia. Cuando mi cerebro estaba documentado con tal destrucción que ese cerebro no podría haber generado ningún tipo de sueño o alucinación. Todo está confirmado en un informe de caso sobre mis registros médicos que salió 10 años después de mi coma por 3 médicos que no participaron en mi atención. Este informe está en la revista de enfermedades nerviosas y mentales, septiembre de 2018.
pero dejan claro que mi cerebro estaba demasiado dañado a partir de todos los datos neurológicos de mi enfermedad para haber concebido algo en términos de experiencia fenomenal, mucho menos la experiencia más robusta, significativa, detallada y ultra real por la que he pasado en mi vida. Resulta que eso fue un peldaño, como decimos, un valle de entrada, hacia niveles cada vez más altos. Recuerdo haber visto el espacio-tiempo cuatridimensional colapsarse, seguido por el reino espiritual y un orden causal diferente que llamo tiempo profundo. Es crucial comprender que el tiempo terrenal es un consenso compartido, un flujo temporal, pero en el ámbito espiritual hay un marcador fundamental de la progresión del alma y la evolución de la conciencia en el tiempo profundo. En la siguiente etapa de mi viaje, todo colapsó y a través de un agujero de gusano generado por la música de coros angélicos, ascendí al reino central. El núcleo era una oscuridad infinita, rebosante de un divino amor sanador de la fuente creadora, Dios. Esto es lo que independientes profetas y místicos han descubierto a lo largo de miles de años en diversos sistemas de creencias, mostrando que el universo va más allá del mundo físico. Y eso es precisamente en lo que me sumergí. Quiero decir que ese hermoso océano de amor es algo que cualquier oído independiente regresa y se da cuenta de que no hay nada que temer sobre la muerte. Es realmente una especie de retorno al origen y esa hermosa unidad. Y de cualquier manera, recorrí estas regiones múltiples veces. Podía usar el recuerdo de la música misma para invocar estos diversos portales entre niveles, pero siempre me decían en el núcleo, te enseñaremos muchas cosas, pero volverás, no estás aquí para quedarte. Y llegó un momento en que eso fue verdad. Y traté de recordar las notas musicales, la melodía para invocar ese portal de luz que me llevaba desde la tierra o mi visión hacia el valle de entrada, y no sucedía. Y eso fue hacia el final del viaje. Fue entonces cuando vi a miles de seres alejándose en la distancia, con la cabeza inclinada, algunos sosteniendo velas, emanando esa energía murmurante, y la sorpresa fue que ahora estaba de vuelta en ese reino temprano y más turbio. La tierra era mi vista, y sin embargo aún sentía ese increíble sentido de amor, conexión y hogar espiritual de todos esos seres a mi alrededor en mis escritos. Cuando lo redacté semanas después, dije que esa era la fuerza de la oración. Eso era lo que percibía de todos esos seres y me ayudaba a guiarme de regreso a este mundo. Había 6 rostros que vi al final y son importantes porque eran anclas temporales verticales. Eran personas, familiares y amigos que estuvieron en la sala de cuidados intensivos las últimas 24 horas de coma y por todas las razones elaboradas que detallo en el libro para explicarlo, pero me mostraron que la gran mayoría del viaje del coma, que parecía durar meses o años, quiero decir, un viaje extraordinario, aunque ocurrió en 7 días terrestres de mi tiempo en coma. Pero ese regreso, finalmente, volviendo a este mundo, fue el sexto rostro que vi. Era un niño de 10 años y resultó ser mi hijo. No lo reconocí. Mi amnesia seguía siendo predominante en este viaje, pero su súplica conmigo, él había estado fuera de la sala donde los doctores tenían la junta con la familia el séptimo día de coma, donde yo no había mostrado ningún progreso. Calculaban un 10% de posibilidad de sobrevivir a principios de semana, 2% al final de la semana, ninguna posibilidad de recuperación. Por eso recomendaron suspender los antibióticos. Bond escuchó esa conversación, corrió por el pasillo, dándose cuenta ahora de que era mucho peor de lo que le habían dicho, y me abrió los párpados, un ojo mirando hacia allá, otro hacia abajo. Ninguna pupila funcionaba. Cualquiera en medicina sabe que eso es una imagen terrible, te lo aseguro. No lo vi con mis ojos, no lo escuché con mis oídos, pero su súplica, papá, vas a estar bien, papá, vas a estar bien. No entendía las palabras, pero fue la conexión emocional y su ruego lo que caló en mí. Y eso fue lo que me impulsó a regresar a este mundo, aunque no tenía idea de a qué regresaba cuando lo hice. Al despertar en la UCI, me encontré con mi madre, mis hermanas y mis hijos junto a la cama sin reconocer a estos seres. La amnesia seguía presente, pero se desvaneció rápidamente. Las palabras y el lenguaje regresaron en horas y días, la memoria de la infancia en días y semanas, todo mi conocimiento en 2 meses. En el libro Viviendo en un universo consciente, profundizamos en la importancia de ese tema. Muchos neurocirujanos están llegando a la conclusión de que las memorias a largo plazo no parecen residir en el cerebro. De más de 1 millón de craniotomías y resecciones cerebrales realizadas en el último siglo, nunca se ha eliminado ninguna memoria a largo plazo al extirpar una parte del cerebro. Es un punto crucial
pero lo abordamos en Vivir en un universo consciente, especialmente en ese apéndice sobre la memoria en el cerebro. Es como el último clavo en el ataúd de la neurociencia materialista, ya que la memoria no se almacena allí. Ahora entendemos que el cerebro actúa como un filtro, no como el generador de la conciencia, sino permitiendo la entrada de la conciencia primordial. Esta discusión desde una perspectiva científica se vuelve sumamente interesante. He pasado los últimos 13 años desde mi coma intentando dar sentido a este viaje de una manera que me ayude a explicarlo. Esto ha implicado un intenso programa de meditación de 1 hora al día utilizando la sincronización de ondas cerebrales con batidos espinales acústicos sagrados para una meditación profunda que fortalezca mi conexión con lo descubierto en mi SM. Ahora, con tus meditaciones, porque yo medito mucho, hago también de 1 hora a un día, siempre encuentro que cuando entro en mis meditaciones, es casi como una ventana para conectar, por decirlo de alguna manera, con el otro lado, con la fuente. De cierta forma, lo hacemos cuando nos dormimos y al despertar volvemos a esta realidad. Con tus meditaciones, supongo que no es tan vívido como durante tu net, pero ¿hay alguna manera en tus meditaciones que sientes en cuanto a la conexión con la fuente, conexión con tu yo superior y demás? Pues no sucede cada vez. De hecho, tengo que esforzarme bastante. Y cada pocas semanas o mes más o menos tendré una inmersión realmente profunda en meditaciones consecutivas que me ayudarán a conectarme con eso, no solo para recordar algunos de los eventos de la SM, sino para desarrollar esta relación. Y comparto mucho de eso, específicamente en el libro Viviendo en un universo consciente, especialmente en lo que respecta a mi padre adoptivo. Porque si hubiera planeado todo esto, él había fallecido 4 años antes de mi coma. Y si lo hubiera planeado, él habría estado allí, en el centro de todo. Y sin embargo, no lo estaba. Pero lo encontré de una manera muy hermosa en una meditación profunda, aproximadamente 2 años y medio después de mi coma. Y relaté ese encuentro en Viviendo en un universo consciente. Fue una experiencia extraordinaria que me dejó asombrado. Después cobró todo el sentido del mundo. En esencia, su sentido del humor se manifestó de forma hermosa. Me dijo que no podía ser evidente durante mi ICM, ya que de ser mi ángel guardián me habría sentido más tentado a pesar de un diagnóstico de 1 en 10 millones de meningitis por E. coli en un adulto y una recuperación de 1 en 1000 millones, si él hubiera estado allí, podría haber estado más tentado a descartarlo todo, ya que solo ves a quien quieres ver en el camino de salida. Por eso, en realidad, tuve a alguien desconocido, pero muy importante en mi vida, en un sentido más amplio. Al regresar a mi familia biológica, que había fallecido 2 años antes de que supiera de su existencia, todo eso fue crucial. Utilicé la meditación para cultivar relaciones de ese tipo ahora. Tienes toda la razón, sin embargo, la ultra realidad que para mí fue tan impactante sobre el Valle de la Entrada y el núcleo es algo. Por un lado, descubrí la mayoría de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen ese mismo tipo de alter realidad, demasiado real para ser real esa sensación. Y yo no tenía idea de eso porque nunca había leído la literatura sobre la CCM antes de mi coma. Mi hijo mayor, estudiando neurociencia en ese momento, me aconsejó que escribiera todo lo que pudiera recordar sobre mi coma antes de leer el relato de SM de otra persona. Y ese fue un consejo muy acertado. Y entonces tuve un documento impecable de unas 20,000 palabras explicando lo que recordaba y lo sucedido. Y creo que eso fue realmente una parte muy importante de todo esto. Pero luego descubrir que la ultrarrealidad es tan comúnmente descrita y sabía exactamente de qué se trataba por mi profunda experiencia en coma. De vez en cuando tengo un atisbo de eso, en algunas de las visiones que tengo en meditación profunda, donde vuelvo a ese tipo de escenario en el que el universo me presenta esto. Una escena de la realidad elaborada y completa que puedo reconocer como parte de esta vida o potencialmente parte de ella, pero a veces simplemente tengo que extrapolar que podría ser una parte diferente de mi viaje del alma. No quiero decir necesariamente un recuerdo de una vida pasada, porque aún tengo que estar completamente convencido de la veracidad de cualquier sensación de recuerdos de vidas pasadas que he tenido en meditación, ya que son tan difíciles de probar, de volver y obtener datos objetivos para demostrar que esa persona realmente existió.
Para mí, eso es un gran desafío y es algo que siempre estoy buscando y algo que no necesariamente he encontrado. Pero ciertamente he encontrado algunos entornos hermosos en la meditación profunda que me ayudan a encontrar respuestas sobre problemas en mi vida actual y pueden parecer muy reales mientras los experimento. De hecho, pueden parecer como una verdadera realidad que se vive en el momento, pero la verdadera esencia aquí es encontrar las maneras correctas de meditar. Para mí, lo primero y más obvio es que necesitas apagar esa pequeña voz de mono en tu cabeza. Algunas personas se identifican con una voz en su mente, creen que eso es lo que son, piensan que esa es su conciencia. Creo que incluso René Descartes cometió ese tipo de error al decir cogito ergo sum. Podría haber pensado que porque esos pensamientos ocurrían, eso lo hacía vivo, consciente y existente, cuando de hecho era su capacidad para observar esos pensamientos lo que realmente significaba que existía. Y esa es una distinción importante, algo que a menudo hacemos en nuestros talleres de meditación. Una vez que la gente entiende que hay una conciencia mucho más grandiosa acechando dentro de la mente, una vez que puedes callar a ese pequeño mono molesto, ese compañero de cuarto irritante, como Michael Singer llama a esa voz en la cabeza, entonces hay mucho espacio para un crecimiento profundo. Ahí es donde he aprendido a montar las sagradas piedras acústicas y maximizar mi profundidad de soltarme. Es lo que algunas personas llaman un estado de no ser, muy libre del ego, pero también de una conciencia pura. Así que es un poco arriesgado y por supuesto tiene ese extraño paradoja como tantas espirituales, pepitas de oro que si lo agarras con demasiada fuerza se te escapa, es escurridizo, justo como comencé mi libro, Prueba del Cielo, con mis sueños de volar de niño. Y dije, cuanto más abrazaba el vuelo, con más fuerza me estrellaba contra el suelo. Es esta extraña danza de, en cierto modo, dejarlo ir. Sin embargo, dentro de la meditación se pueden emplear técnicas para lograrlo. Karen y yo solemos describirlas en nuestros talleres, ludotecas y en todas las formas en que introducimos la meditación al mundo. Sí, quiero decir, cuando comencé a meditar originalmente era muy difícil porque la voz del mono era constante, 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 pero lo que encontré que funcionaba para mí es permití que la voz del mono simplemente siguiera hablando y no intenté controlarla, simplemente la dejé ir y luego en unos minutos, ahora lo entiendo, estoy dentro, probablemente en un par de minutos después de años de meditación, pero antes me tomaba 15, 20 minutos solo para llegar a un lugar donde simplemente te vas. Te has ido, no dormido, te has ido. Regresas y entonces siempre me encanta cuando pierdo la noción. No sé cuánto tiempo llevo sumergido. Siempre es lo mejor, como, oh Dios mío, 2 horas bajo el agua. Sí, estoy de acuerdo. Es entonces cuando realmente estás tocando la magia. Para mí, uso señales de audio de ritmos binaurales para impulsarlo. La señal de que estoy muy adentro es cuando ya no soy consciente de escuchar ese audio, llegando tan profundo. Y por supuesto, estás completamente fuera del espacio y el tiempo, realmente estás en esa zona. Y es la misma región donde, por ejemplo, la gente encuentra almas de seres queridos que han partido y experimentan revisiones de vida. Por eso, en nuestros talleres ayudamos a las personas a usar estos tonos para adentrarse profundamente en un estado meditativo. Y de hecho, utilizamos la escala de ICE desarrollada por el Dr. Bruce Grayson en 1983. La usamos para ayudar a las personas a tener una especie de marcadores y hitos para los diversos eventos que ocurren en su meditación profunda. Así que, en esencia, es una forma de considerar que estás construyendo una EC a través del cultivo de esta relación y explorando la conciencia más allá de esa pequeña mente del ego y el cerebro lingüístico. Ahora, hay algo llamado, es la escala de coma de Glasgow. Escala como de Glasgow, sí. Quería que tú, de alguna manera, realmente explicaras eso un poco más para la audiencia porque mucha gente tiene. Hay miles de millones de historias de Ned, pero la tuya es interesante porque, según esta escala de coma, estabas completamente muerto cerebralmente. No usaría el término muerte cerebral. ¿Cuál sería el No término? creo que sea adecuado, pero mi cerebro estuvo terriblemente afectado hasta un punto en el que uno no esperaría ningún tipo de experiencia fenomenal. Sueños, alucinaciones, confabulaciones, todo eso. Así que sí, ciertamente puedo explicarlo si así lo deseas. Sí, un poco. Sí. De nuevo, yo no soy el médico.
Sí, no entraré en grandes detalles. Claro, solo un poco, solo un poco. Pero, por ejemplo, la gente puede consultar el informe médico en mi expediente clínico que detalla ampliamente mi escala de coma de Glasgow. Es una parte muy importante de la evaluación, especialmente al darse cuenta de que los 8 lóbulos principales de mi cerebro estaban afectados, mi tronco encefálico estaba involucrado, mi médula espinal también. Quiero decir, esta meningitis era una encefalitis y estaba destruyendo mi sistema nervioso central en todos los niveles. Pero para responder a tu pregunta sobre la escala de coma de Glasgow, y de nuevo, esto es evidente en el informe del caso y cualquiera puede acceder a ese informe. Si vas a ebenealexander.com, consulta mi publicación de blog de septiembre de 2018 en el tercer párrafo, donde todo el blog habla de ese informe. Y al inicio del párrafo 3 hay un enlace directo al propio informe del caso. Puedes obtener todos los datos ahí mismo. Le dan mucha importancia a mi escala de coma de Glasgow. Para ti o para mí, hoy tendríamos un puntaje de 15. Punto. Todos entienden eso. Siendo una persona normal y funcional, un cadáver recibiría un 3. Entonces, cualquier número entre 3 y 15 es válido. Cualquier cosa de 9 para abajo es coma profundo. Resulta que en el informe del caso, ellos dicen que la mayor parte de esa semana, mi escala de coma de Glasgow estuvo alrededor de 6 o 7. Hay momentos en las notas de enfermería donde fácilmente podrían calificarme con un 5, así que estuve tan bajo durante gran parte de la semana. Me dieron un 11 en la sala de emergencias, pero no recuerdo nada. Fue presenciado por varias personas, incluyendo a mí, ex cónyuge, y a mí, ex predicador de galletas y vecino y amigo que estaba allí, Michael Sullivan. Lo escucharon. Después de horas de gemir, quejarme, agitarme y convulsionar sin decir palabras coherentes, pedí ayuda a Dios y me escucharon. Aunque no recuerdo, el simple acto de articular palabras en una frase me llevó a un 11 en la escala de GCS. En general, estuve entre 6 o 7, llegando incluso a 5 la mayor parte de la semana, cuando los exámenes neurológicos revelaron daños más allá del neocórtex, con mi tronco encefálico afectado. Este fue un caso grave de meningoencefalitis bacteriana que debió ser fatal. Al final estimaron que mis posibilidades de sobrevivir pasaron del 10% al 2% sin opción de recuperación. Eso es lo que sugeriría la literatura médica sobre esto. No hay casos en la literatura de una meningitis similar con recuperación completa. Simplemente no existen. De hecho, al presentar el informe a los revisores de la revista Journal of Nervous and Mental Diseases, los doctores fueron cuestionados. ¿Cómo lo explican? Es absurdo. Nadie tan enfermo se recupera por completo. ¿Cómo lo explican? Los 3 doctores dijeron que fue gracias a la experiencia cercana a la muerte, que tuve una recuperación tan inesperada y conocían casos como el de Anita Morjani, cuyo linfoma en etapa 4B desapareció tras su experiencia cercana a la muerte. También la historia de la doctora Mary C. Nadie tan enfermo se recupera por completo. ¿Cómo lo explican? Los 3 doctores mencionaron que fue gracias a una experiencia cercana a la muerte, que logré una recuperación tan sorprendente y citaron casos como el de Anita Morjani, cuyo linfoma en etapa 4 prácticamente desapareció tras su experiencia cercana a la muerte. También la historia de la doctora Mary C. Neal, quien vivió una hermosa SM tras un accidente de kayak en Chile, donde estuvo sumergida en agua tibia por más de 30 minutos. A pesar de que los médicos saben que más de 30 minutos en agua tibia tras un ahogamiento significan el fin, ella se recuperó por completo. Por lo tanto, la lección importante para todos nosotros como seres humanos es que el ámbito espiritual brinda una capacidad de sanación extraordinaria que supera con creces las expectativas de nuestros modelos materialistas. Y esto es simplemente una extensión más allá del efecto placebo. Por ejemplo, hemos reconocido el efecto placebo por más de 6 décadas en la medicina como el árbitro de un nuevo tratamiento que queríamos examinar. Y eso es porque los doctores reconocieron en los años 50 que las creencias, pensamientos y actitudes pueden jugar un papel tremendo en qué tan saludable puede estar alguien cuando está enfermo. Así que el efecto placebo es ampliamente reconocido en la medicina, pero es mucho más que solo una pastilla de azúcar aliviando un dolor de cabeza. Si vas al sitio web del Instituto de Ciencias Noéticas, noetic.org, y buscas el término remisión,
espontánea, encontrarás un libro que publicaron a mediados de los 90 con más de 3.500 casos de curaciones prácticamente milagrosas de cáncer, infecciones, lo que sea, curaciones que fueron mucho más allá de cualquier intervención médica. Y la buena noticia es que Elena Wabe, quien está actualizando esa base de datos con 30 años más de información. No puedo esperar para ver eso. Pero, en otras palabras, solo estamos hablando aquí sobre las capacidades de sanarnos a nosotros mismos. Y yo diría que cualquier tipo de sanación física, mental y emocional es, en última instancia, espiritual en el sentido de que lo espiritual solo tiene dos ingredientes. En mi libro, uno es un sentido de conexión a través de la mente, que todos estamos conectados. Por eso podemos rezar por los demás. A través del ámbito mental, podemos influir en su sanación y en ese tipo de cosas. También un sentido de propósito y significado compartidos en nuestra existencia. Todo esto no es solo una rueda ciega y mecánica de sufrimiento de la que intentamos escapar, sino que todo conduce a algún lugar. Y estamos juntos en esto. Esa es la parte hermosa de todo. ¿Puedes hablar un poco sobre tu revisión de vida? Siempre me ha fascinado porque han escuchado este concepto una y otra vez. ¿Cómo fue tu revisión de vida? Y es muy importante señalar, dada mi amnesia, no había manera de que yo pasara por una revisión de vida al estilo de Eben Alexander, porque todos esos hechos de mi vida estaban oscurecidos para mí durante el viaje. Sin embargo, resulta que tuve dos visiones fantásticas de las que he hablado a menudo en presentaciones. Y apenas estoy empezando a comprender cómo explicarlas en otro libro que abordará mi progreso en entender todo esto. Pero estas dos visiones ocurrieron en el reino central, ese destino final al que llegué. Claro, regresaba de él, pero al final siempre volvía a ese núcleo. Ahí es donde sucedieron muchas de las lecciones. Y una de las primeras visiones que recuerdo fue la que llamé la versión del pez volador. Y esa fue esta visión intensa de peces bajo el agua, desplazándose rápidamente. Así nos vimos en cuerpos materiales, atontados temporalmente sin recordar. Existe un programa de olvido que oculta recuerdos de vidas pasadas entre vidas. A los 5 o 6 años, la mayoría de los niños tienen dificultad para recordar esos recuerdos de vidas pasadas entre vidas. Para mí, vi que estos peces voladores salían del agua y eso era como morir, dejar el cuerpo físico, regresar al reino espiritual donde se reunirían con las almas de seres queridos ya fallecidos, como otros peces voladores que estaban en el aire. Y luego pasaban por revisiones de vida que eran básicamente correcciones de mitad de curso, maneras de aprender, cualquier lección residual de esta vida. Si nuestra alma estaba lo suficientemente avanzada para asumir esas lecciones y aprendizajes y luego trabajar con nuestro grupo de almas para idear los desafíos que enfrentaríamos en la próxima vida y después sumergirnos de nuevo. Así que esa versión del pez volador era una, pero había una versión más poderosa que llegó con otro paso por el núcleo. A esta la llamo la versión de la red de Indra, y esa fue una visión de este increíble tapiz multidimensional, tapiz de todos estos hilos entrelazados. Y vi los hilos como las vidas de seres conscientes. Y la red y el tejido de la tela era básicamente como respirar, pero era entrar en encarnaciones, aprender y enseñar, y luego dejar un cuerpo, reunirse con almas de seres queridos ya fallecidos, pasar por revisiones de vida, reorganizar la mezcla para el siguiente conjunto de lecciones y luego volver a entrar. Y eso fue lo que vi tejido en este tapiz, que se dirigía hacia un futuro brillante, resplandeciente y dorado, lo que pronto empecé a llamar una especie de conciencia crística. Después de los escritos de Pierre Teilhard de Chardin a mediados del siglo XX, él era científico, paleontólogo, pero también muy espiritual. Era un sacerdote jesuita francés. En su libro El fenómeno del hombre, Teilhard de Chardin reconocía que la evolución estaba ocurriendo de manera grandiosa, más allá de una simple evolución de formas de vida en la Tierra. Sostenía que la conciencia en todo el cosmos estaba evolucionando.
Por eso lo denominó como una versión de la red de Indra, apuntando hacia un futuro brillante. Desde la perspectiva actual de los humanos, nos encontramos en un período de unos 5.000 años tratando de comprender más profundamente lo que el universo nos presenta y nuestra relación con él, tanto en los próximos milenios como en un futuro más allá. Aunque no podemos ver con certeza hacia dónde se dirige todo esto, parece que estamos aprendiendo la lección de unidad, conectados a través de una única mente. Las experiencias cercanas a la muerte nos muestran que presenciamos eventos desde la perspectiva emocional de los demás, lo cual revela que los límites del yo son una ficción y que en última instancia compartimos el sueño de una mente única. Y eso, creo, es una manera muy importante de expresarlo. Lo descubrimos en la revisión de vida. Si has causado dolor y sufrimiento a otros en esa revisión, lo sientes, recibes todo el golpe, porque todo vuelve hacia ti. Así funcionan las revisiones de vida. Pero son una lección que estas profundas lecciones del alma no se aprenden solo desde la perspectiva de un ego, de un ser consciente, sino que reconocen este tipo de aprendizaje y enseñanza conjuntos. Y la otra parte clave de las revisiones de vida es que la gente a menudo las describe como revivir en detalle los eventos. No es un recuerdo vago y sepia. Es una revisita emocionalmente intensa de esos eventos. Y de nuevo, a menudo desde la perspectiva de otros que fueron impactados por los pensamientos y acciones. Y ahí es donde creo que la lección más grande de las revisiones de vida y la forma en que las vi, como ambos, el pez volador y esa visión de la red de Indra, fue simplemente una manera extraordinaria de presentar esa naturaleza temporal de ver nuestra evolución, pero en un sentido mucho más rico, en ese sentido del tiempo profundo. Significa que no tienes que preocuparte por algunos detalles, como ¿y si mi ser querido reencarna antes de que yo llegue? Por definición, ya que esto realmente se trata de las relaciones, no hay manera de que un ser querido no esté allí en ese momento. Y esa es la belleza de ver cómo el tiempo profundo permite que estas cosas sucedan completamente fuera del flujo del tiempo al que somos testigos en nuestra realidad de consenso aquí en la Tierra, en la... Entonces, según tu experiencia, ¿crees que las almas casi siguen caminos circulares similares como si mi esposa y yo tenemos una conexión muy especial en esta vida, al igual que mis hijos y yo? En la próxima vida, los roles podrían cambiar con lecciones completamente distintas, pero podríamos seguir moviéndonos en el mismo círculo. Lo mismo aplica para nuestros padres, amigos cercanos y demás. ¿Has notado algo parecido en tu experiencia personal? Sí, sin duda. El amor es realmente, esa es la carta maestra. Eso es lo que dicta todo lo demás que sucede. Y creo que hay mucho de eso, de grupos de almas reencarnando. Y por supuesto, señala que nuestro género, por supuesto, no es parte de nuestra alma. Podemos cambiar fácilmente de género, nuestros roles como padre e hijo, como abuelo y nieto, y cosas así pueden cambiar en estas diversas reorganizaciones de nuestro viaje del alma con nuestro grupo de almas. Pero creo es algo muy reconfortante de apreciar eso. Esa es la lección más profunda de las experiencias cercanas a la muerte. Encaja perfectamente en el cuidado terminal y el trabajo en hospicios. Por ejemplo, está el libro La muerte es solo un sueño, del doctor Christopher Kerr, Kerr, publicado hace unos 3 años. Él trabaja en hospicios en Buffalo, Nueva York. Es un libro hermoso. No le interesa la vida después de la muerte, pero al describir lo que sucede con las personas que están dejando este mundo bajo su cuidado, terminas escuchando las mismas historias que a menudo oyes de personas que han tenido una SMA sobre reparar los daños causados en esta vida cuando han lastimado a otros. Una gran parte del proceso es enmendar esos daños a esas personas de la manera que sea posible. Y eso es realmente por qué la experiencia de la muerte puede ser tan poderosa y validante y afirmante de la vida. Es que esa es realmente nuestra oportunidad de elevarnos a la ocasión y convertirnos en las almas que vinimos a ser. Y eso incluye admitir los errores que hemos cometido con otros y cómo eso nunca encaja en esta visión de las revisiones de vida y cómo nos impulsan hacia
el amor incondicional por todos nuestros semejantes. Digo, la revisión de vida es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado, escrita en el mismo tejido del universo. La regla de oro, en mi opinión, es fundamental en la mayoría de los principales sistemas religiosos y ciertamente en algunos sistemas éticos, incluso en los sistemas ateos de moral y ética. Se encuentra en el núcleo de todo. Esta regla se ve claramente demostrada en las revisiones de vida, ya que al lastimar a otros, nos lastimamos a nosotros mismos. Esta es una lección vital que el mundo realmente necesita aprender, especialmente en estos tiempos de polarización, fricción y falso sentido de separación inherentes al modelo materialista predominante. Eso nos da la falsa sensación de separación, una versión de la realidad basada en la mecánica cuántica, y la conciencia permite la unidad que compartimos, demostrando que estamos juntos en esto. Ahora crees, digo claramente, en mi vida nunca había visto tanto discordia, solo polarización, el mundo está al revés. En términos ambientales vivimos una pandemia única por generación, tantas cosas suceden, parece que hay un reacomodo, como agitar un poco el Etch a Sketch para revelar mi edad del mundo. Y es algo que no está sucediendo solo, en este país aquí o aquel país allá o grupos de países. Todo el mundo está pasando por esto al mismo tiempo exacto, lo cual es algo que realmente no había visto antes, definitivamente en mi tiempo, pero ni hablar de los últimos 500 años. No he visto que todo el planeta se vea realmente afectado por esto. ¿Por qué crees desde tu perspectiva que está sucediendo esto y qué crees que esto significa para nosotros hacia el futuro? Bueno, puedo hacer una analogía con el trabajo en adicciones y alcoholismo. Estudios. En medicina, a menudo nos encontramos con personas que sufren de diversas adicciones, y eso puede ser a sustancias o no. Por ejemplo, algunas personas son adictas al trabajo, otras al ejercicio, otras al amor o al sexo. Quiero decir, hay muchas cosas diferentes a las que podemos ser adictos y que realmente pueden arruinar nuestras vidas. Esas son siempre enfermedades del ego. Ahí es donde el ego hace demandas y el anfitrión no necesariamente puede satisfacer todas esas demandas. Algunos terapeutas realizan un sacrificio ritual del ego. En muchos sentidos, nuestro mundo moderno está como adicto al pensamiento materialista y la falsa sensación de separación de cosas tóxicas. Esto nos lleva al trabajo con el alcoholismo y las adicciones, lo que podrías llamar un regalo de la desesperación. Cuando alguien cae tan bajo, las cosas se vuelven tan desastrosas y malas debido a la adicción que deben rebotar y usar esa energía para mejorar. En muchos aspectos, nuestro mundo enfrenta un regalo colectivo de la desesperación. ¿Quién en el mundo? ¿Quién creció en los años 60, 70, 80 con la Guerra Fría? La URSS contra los construyendo refugios antiaéreos en esta locura, una locura insana. ¿Quién hubiera pensado que en el año 2022 de repente estaríamos de vuelta como en 1939 o algo así, donde un gran país europeo invade militarmente a otro o lo amenaza? Estás bromeando, no hemos madurado más que eso. Y creo que esto es parte del problema, que con el cambio climático, creo que la pandemia de muchas maneras fue solo una llamada de atención para ayudarnos a darnos cuenta de que la única forma en que realmente podemos, digamos, sobrevivir y prosperar ante estos desafíos es enfrentándolos juntos. Y cuanto más sigamos con esta idiotez sin sentido y continuemos diciéndonos las mentiras que nos metieron en este problema, nuestra adicción a los combustibles fósiles, toda la avaricia corporativa que ves, con una riqueza extraordinaria, concentrada en el 1 o 2% superior y el 50% inferior, quedándose con deseos insatisfechos. Quiero decir, existen problemas enormes en cualquier país con multimillonarios y niños muriendo de hambre. Estas dos realidades nunca deberían coexistir en el mismo espacio. Y ¿por qué estamos tan confundidos con todo esto? No estoy seguro. Sin embargo, cuando se avecina un cambio de paradigma importante, las fuerzas fundamentalistas amenazadas reaccionan con ira descomunal, como un animal que crece y muestra sus colmillos para atacar. Eso es lo que estamos viendo. Esa es la locura de la polarización política.
amenazas de una nueva guerra desde Rusia, ¿no? Y mientras tanto, muchos en este mundo están despertando a esta revolución de la conciencia que realmente señala la unidad que todos compartimos. Y de hecho, soy muy optimista sobre el futuro. Y es porque creo que estamos atravesando un regalo energizante de la desesperación que ayudará a este mundo a despertar de verdad. Las ESM, en muchos sentidos, son la punta de lanza. La ciencia materialista que adoraba antes del coma, no uso ese término a la ligera. Esa ciencia materialista se siente muy amenazada. Ciertamente, las personas que albergan estos modos de acumulación de riqueza de nuestra sociedad actual, la avaricia corporativa y todos los problemas con la adicción a los combustibles fósiles y la contaminación por plásticos, están saqueando y devastando el mundo. Creo que la gente está despertando a eso y no van a permitir que pasemos por otra fase importante de autodestrucción egocéntrica, falta de conciencia, que es en lo que hemos pasado la mayor parte de los últimos siglos dando vueltas al desagüe. Así que creo que toda la aspereza de la que nos quejamos en el mundo de muchas maneras es una buena señal de que estamos despertando. No vamos a tolerar esto. No vamos a continuar quemando combustibles fósiles como locos y enriqueciendo a la industria de combustibles fósiles, porque es una locura lo que está haciendo a nuestro planeta y es obvio para cualquiera que esté presenciando estas sequías extremas, incendios, las inundaciones extremas, supertormentas, el aumento del nivel del mar. Quiero decir, realmente ya estamos en graves problemas. Ya hemos pasado el precipicio y es hora de hacer lo correcto y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Es una respuesta fantástica a esa pregunta porque estoy de acuerdo contigo al 110%. Creo que es una locura, es suicida seguir por el camino que hemos tomado y algo nos está sacudiendo. Como siempre digo, es difícil leer el libro cuando lo tienes pegado a la nariz. Necesitas alejarlo un poco para tener perspectiva. Y creo que eso es lo que el mundo nos está haciendo en este momento. Con suerte, nos está dando perspectiva. Has usado el término conciencia, mucho no solo en esta conversación, sino en tu trabajo. ¿Cuál es tu definición de conciencia? Pues la conciencia es realmente la conciencia de, sabes, René Descartes dijo, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ojalá hubiera aclarado eso un poco mejor, porque de alguna manera confundió a la gente. Hizo parecer como si el pensamiento en sí fuera la existencia, pero es la conciencia del pensamiento lo que es la existencia. Y ahí es donde podemos hacer una diferenciación moderna y podemos poner a nuestro cerebro lingüístico y a la mente del ego en pausa. Así que yo diría que la conciencia es esa conciencia de la existencia. Resulta que es una propiedad del universo en su conjunto que preexistía al Big Bang. Y los seres conscientes pueden participar en esa capa mental del universo. Mi compañera Karen Newell sabría que la capa mental implica mente sobre materia, como el efecto placebo y la sanación espontánea, todo ese tipo de cosas. Y nos estaría recordando que la verdad es espíritu sobre materia, no mente sobre materia. Y ahí es donde las definiciones, ya sea que quieras llamar a esto idealismo, con una capa mental del universo, teniendo este orden causal de arriba hacia abajo, o si quieres ir más allá, lo cual a menudo me gusta hacer en una discusión filosófica, decir que no es solo la capa mental que determina tanto de lo que sucede en nuestras vidas, sino que realmente es esa capa espiritual. Ahí es donde todos nos unimos en un sentido de propósito y significado. Hay un gran libro llamado La única mente de mi amigo y colega Larry Dossey. Señalaría ese libro, de hecho, para tus oyentes que quieran saber más sobre evidencia de la vida después de la muerte. Hubo un concurso reciente en 2021 de bigeloinstitute.org y la gente puede leer los 29 ensayos ganadores en ese concurso en bigeloinstitute.org. Y la pregunta que debían responder era, ¿cuál es la mejor evidencia científica de la supervivencia de la conciencia después de la muerte corporal permanente? Así que en ese sitio web, bigelowinstitute.org, puedes encontrar 29 ensayos ganadores que definitivamente te llevarán al siguiente nivel de comprensión de la realidad de esto. Lo menciono porque el segundo lugar del doctor Pim Ben Lamel es un ensayo excelente
es muy científico y acierta en el blanco. Pero hacia el final coincide con nuestra postura sobre vivir en un universo consciente y habla de la mente única y el cerebro como un filtro. Y menciona cuatro diferentes fuentes para ello. Una fuente es el libro de Larry Dassey, La mente única. Otra es el libro de Stephen Taylor, Ciencia espiritual. Otro recurso es un artículo científico de Bernardo Kastrup. Se titula Conciencia en el universo. La cuarta fuente que menciona es el libro Vivir en un universo consciente que Karen Newell y yo escribimos. Todas estas fuentes presentan argumentos científicos sólidos sobre la realidad de una mente compartida, considerando al cerebro como un filtro que nos da a cada uno una perspectiva distinta de esa mente única. En última instancia, nuestra conciencia es esa mente única. Compartimos el sueño de esa mente única, esa fuerza divina, sanadora, presente en experiencias cercanas a la muerte, profetas y místicos que se sumergen en ese océano de amor. Este es un modelo científico en desarrollo llamado teoría del filtro, que explicamos en Vivir en un universo consciente, pero ayuda a comprender mucho más todas estas experiencias y cómo pueden ser vistas de una manera que tenga sentido en una comprensión moderna de la naturaleza de la realidad. La idea del filtro es, en esencia, todos no pensamos igual, compartimos una misma conciencia, somos una gran mente, por decirlo de otra forma, por falta de un término mejor. Pero según míos, nuestras vivencias, el lugar de nacimiento, la raza, las ciudades, comunidades y creencias religiosas actúan como filtros que en cierto modo moldean diferentes perspectivas del todo. ¿Entiendes? Sí, diría que es una muy buena manera de verlo. Y no solo un recordatorio de que, de nuevo, esa regla de oro tejida en el tejido del universo, eso es todo lo que realmente estamos diciendo aquí. Es que aprendes que cuando lastimas a otro, podrías tener que pasar por eso en una revisión de vida. Y todo se hace en este proceso, por supuesto, de refinamiento. Y lo que resalta de manera muy contundente es la importancia del libre albedrío. Porque recuerda que la ciencia materialista moderna se burlará de ti si afirmas tener algún libre albedrío. Y eso es porque piensan que la conciencia es simplemente el epifenómeno de reacciones químicas y flujos de electrones en la sustancia del cerebro, y que eso es lo que nos da la conciencia. Piensan que todos esos átomos y moléculas siguen las leyes de la física, química, biología. Entonces, ¿dónde ubicarías el libre albedrío en ese sistema? Y es ahí donde reconoces la importancia de profundizar realmente en esto. Así que confiamos en la primacía de la mente, la primacía de la conciencia, no solo en el difícil problema de la conciencia, que básicamente es la imposibilidad de intentar ensamblar cómo funciona el cerebro y explicar la experiencia consciente fenomenal, sino también en la filosofía de la mente. El problema de la unificación, la aparente unidad de la conciencia dentro de un individuo. ¿Por qué es eso? Entonces, si son todas estas diferentes poblaciones neuronales haciendo lo suyo, ¿de dónde viene esa unidad? Y luego todas las evidencias de la conciencia no local fuera de la parapsicología. Cosas como la telepatía, la precognición, el presentimiento, las experiencias extracorporales, las experiencias cercanas a la muerte compartida, los recuerdos de vidas pasadas y los niños, la reencarnación indicativa después de la muerte, la comunicación, las visiones en el lecho de muerte. Detallamos cómo contribuyen a la noción de la mente única y luego la física cuántica misma toca a la puerta. Eso es lo que le dice a la comunidad científica, que pueden olvidarse de un universo determinista, newtoniano, que es en lo que están pensando con esas reacciones químicas y flujos de electrones. Digo, John Wheeler, el renombrado jefe de física en Princeton, desarrolló un principio antrópico participativo. Lo que destacaba era la importancia de la mente, una mente no derivada de la materia, para explicar todo esto, todos estos argumentos y vivir en un universo consciente. Los unimos todos para defender la existencia de esta mente única que todos compartimos y el cerebro actuando como un filtro. Es crucial para el mundo en general, especialmente con nuestra forma dominante de pensamiento materialista y sus errores al negar nuestro libre albedrío. Considerar la conciencia como una ilusión total ignora la historia y el destino humano. Al reflexionar, esto no es simplemente
creo, lo que se ve en retrospectiva. No puedes asumir que esto fue solo el resultado de reacciones químicas y flujos de electrones en los cerebros, llevando a esta realidad emergente. Hay algo más profundo relacionado con la primacía de la conciencia, como nos indican los expertos en física cuántica, por una gran cantidad de pioneros en la historia temprana de la física cuántica. Y el trabajo solo ha servido para arrinconarnos en un punto donde realmente tienes que admitir que el idealismo objetivo, esa capa mental del universo, la causalidad de arriba hacia abajo, todo eso es real. Y hay algunos físicos cuánticos que quizás todavía estén perdidos en los detalles, piensan que no, son las partículas subatómicas siguiendo todas las reglas y leyes de la física y la química, la biología. Eso es lo que nos da los eventos de nuestro mundo. Pues no, eso no es cierto. Hay un principio causal de arriba hacia abajo. Y como seres conscientes, tenemos acceso a esa capa mental del universo. Así que la capa mental es realmente solo una capa de información, integración y asimilación, y eso es a lo que tenemos acceso. Por lo tanto, en la era moderna, toda esta discusión puede ser muy fructífera, especialmente si tú, por ejemplo, sigues la interpretación relacional de la mecánica cuántica de Carlo Rovelli sobre la paradoja de la medición, que es el punto de discordia donde todos están en desacuerdo, y luego apoyas la interpretación relacional de Bernardo Kastrup, la interpretación relacional de Carlo Rovelli con la metafísica de Bernardo Kastrup, quien es uno de los que respaldan nuestro libro Viviendo en un Universo Consciente. Y por supuesto, también he respaldado mucho de su trabajo, específicamente La idea del mundo, su libro, un argumento muy excelente para la naturaleza mental de la realidad y básicamente el idealismo objetivo, como la regla por la cual funciona todo este universo. Ahora, quería tocar un tema relacionado con el libre albedrío, porque siempre es un punto de controversia para muchas personas, como eso de, oh, si tenemos estas vidas pasadas y tenemos que entrar y salir y reencarnar, todo está prescrito para nosotros, como que no tenemos nada que hacer. Entonces, mi comprensión del libre albedrío es así. Mira, mañana puedo decidir ser astronauta, o mejor aún, voy a ser jugador de la NBA. Ahora, eso podría ser algo que elija intentar hacer. Las posibilidades de que lo logre, porque realmente no estoy hecho para eso. No estoy preparado para eso. Toda mi trayectoria de vida no ha estado dirigida a eso. Sería un camino difícil y quizás sea un camino que tenga que aprender. Y créeme, he pasado por algunos de esos viajes en mi vida, de sueños como, tal vez quiera ser jugador de la NFL. No estás hecho para eso. Ese no es tu camino, pero tienes la opción de entrar y salir. Pero siempre he encontrado que, al menos en mi vida, cuando comienzas a caminar por el sendero que de alguna manera te fue trazado, las cosas fluyen con más facilidad, todo se mueve mejor, hay menos obstáculos. Cuando empiezas a encontrar muchos obstáculos frente a ti, eso generalmente es una señal de que algo no está bien, un poco aquí o allá, y tienes que buscar otras maneras de enfrentarlo. Si el deseo y la necesidad imperiosa de recorrer ese camino están ahí, ¿qué opinas al respecto? Pues creo que mencionas puntos muy acertados, pero toda esta idea del predeterminismo frente al libre albedrío, creo que de muchas maneras nuestros grupos de almas de alguna forma establecen posibles hitos sobre cómo trabajaremos juntos. ¿Quién vendrá como padre, hijo, desempeñando este papel, aquel papel? Y puede involucrar muchas cosas, especialmente lo que desde este mundo vemos como adversidades y dificultades, retos, enfermedades, lesiones. Y pienso que es cómo enfrentamos esos desafíos lo que realmente define nuestro libre albedrío y el crecimiento de nuestra alma. Cuanto más podamos recuperar ese amor del universo por uno mismo, más podremos compartir ese amor, manifestándolo por los demás y enfrentando las adversidades y dificultades de la vida con una actitud adecuada de crecimiento y aprendizaje, y gratitud y perdón cuando sea necesario. Creo que eso es lo que realmente me señala el tipo de sanación que puede venir al reconocer nuestro verdadero libre albedrío, pero que en última instancia implica tomar estas lecciones de la vida. Como has dicho, a menudo percibimos ciertos obstáculos que podrían estar en nuestro camino para llegar a ciertos puntos. Y así estamos navegando por ese camino, intentando cumplir con nuestros deseos y lo que consideramos nuestras necesidades y nuestras relaciones, pero hacerlo de una manera adecuada que nos permita crecer como almas. Y diría que, desde mi punto de vista, podría haber cierto predeterminismo en algunos de esos desafíos y dificultades que enfrentamos. Por ejemplo, el haber sido dado en adopción cuando tenía 11 días de nacido.
Creo que eso fue parte de mi acuerdo del alma al venir, porque mi alma superior, no mi yo ego. Si miramos estas preguntas y afirmaciones desde nuestra mente egoísta, a veces pensamos: ¿de qué hablas? Estás loco. ¿Por qué elegiría enfrentar esa dificultad o enfermedad o lesión en esta vida? De ninguna manera. Su ego no lo haría, pero su alma superior podría haber valor y potencial para el crecimiento del grupo entero. Nunca se trata solo de un alma, sino de las relaciones, y el grupo en general refleja un principio importante en la física moderna. No se trata de los electrones, ni de los fotones, ni de los quarks, ni de las partículas, sino de las excitaciones en el campo. Se trata de las relaciones, y eso es precisamente de lo que estamos hablando aquí. Todo se trata de las relaciones, y por eso es tan importante entender el poder del amor para traer sanación y plenitud a nuestra existencia. Y hay muchos de nosotros vivimos nuestras vidas sin necesariamente reconocer ese hecho. En la comunidad de las SM, al explorar ejemplos modernos de la conciencia como comunicaciones post-mortem y visiones en el lecho de muerte, descubrimos que el ámbito espiritual puede guiarnos y motivarnos hacia el crecimiento del alma. En mi libro La prueba del cielo, mi ángel guardián me aseguró: eres amado y valorado profundamente por siempre. No temas, estás protegido. Sin embargo, también mencioné que no se puede hacer nada mal, aunque esta idea fue malinterpretada. Desearía haberlo explicado más a fondo, porque frente a la atmósfera de ese poder hermoso, amoroso, sanador de ese Dios, amor de ese reino, cualquier transgresión de dañar a otros en una revisión de vida parece especialmente aborrecible. Así que tienes que darte cuenta de eso, esa atmósfera. Y no importa, incluso si estás tratando, digamos, con prisioneros en una cárcel de máxima seguridad llena de asesinos y violadores que actúan como trabajadores de hospicio para otros prisioneros. Lo que describen son viajes similares de personas llegando al final de su vida y arrepintiéndose de haber herido a otros y de no manifestar ese amor, a menudo llegando a algún tipo de realización, quizás sobre un trauma infantil donde se dan cuenta de que su propio padre enfrentó dificultades similares. Y eso les ayuda a explicar por qué ese padre se comportó así. Y entonces entienden más profundamente por qué se comportan así, aunque ahora que han llegado al final de su vida, se dan cuenta de que está mal y se dan cuenta de que en todos estos entornos, la atmósfera de ese amor, el poder sanador del amor, está justo al frente de todo. No es que la gente esté preocupada por encontrarse con lo que parece ser un infierno eterno y condenación o algo por el estilo. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es quizás una revisión de vida desagradable porque repartiste dolor y sufrimiento a otros. Pero siempre estas lecciones son muy positivas y afirmativas sobre la realidad de ese reino, sobre su importancia para nosotros como seres conscientes viviendo estas vidas, y una comprensión más amplia de lo que realmente es esta existencia. Doctor, ¿dónde pueden las personas encontrar más información sobre usted y cómo adquirir el libro? Pues visita Evan, es EB, de Bravo E, en alexander.com. Ahí tengo una lista de lectura con más de 100 libros y diversos artículos organizados por categoría. Los he priorizado según mis favoritos, etcétera. Algunos artículos científicos se pueden acceder directamente mediante un enlace, llevándote al documento real de inmediato, convirtiendo la lista en un recurso valioso. También encontrarás mis publicaciones en el blog y otras exploraciones. La sección de preguntas frecuentes en evanalexander.com responde a muchas dudas comunes sobre mi experiencia, haciéndolo un sitio excelente. Además, invito a quienes les interese la meditación a visitar sacredacoustics.com. Sinceramente, ese es el sitio web de mi compañera y coautora del libro Viviendo en un universo consciente, Karen Newell. Ella es la cofundadora de Sacred Acoustics, que ofrece entrenamiento cerebral con ritmos binaurales. He usado esto durante más de 10 años, 1 o 2 horas al día, para explorar mi viaje interior. Aunque no tengo vínculos financieros con Sacred Acoustics, soy uno de sus mayores admiradores. Les invitaría a que visiten unitedinhopeandhealing.com, un portal web que Karen y yo creamos al inicio de la pandemia. Fue una idea brillante de Karen. Contamos con una serie completa de entrevistas con destacados líderes en estudios de la conciencia y personas que han tenido experiencias. Se trata de una lista extraordinaria de entrevistas que llevamos a cabo cada 2 semanas durante aproximadamente 18 meses al comienzo de la pandemia. Les recomiendo que accedan a unitedinhopeandhealing.com. Gran parte de ese programa es completamente gratuito.
Algunos aspectos, como un curso para profesionales de la salud mental, sí tienen un costo asociado, pero mucho del trabajo allí es absolutamente gratuito y disponible para el público. Esas entrevistas valen su peso en oro o en platino, no estoy seguro cuál, pero invitamos a la gente a visitar unitedandhopeandhealing.com para unirse a nosotros y estaremos probablemente revisando esas entrevistas y comenzando una serie completamente nueva en los próximos meses. Pero por ahora hay una enorme cantidad de entrevistas muy importantes allí que ayudarán a las personas a ponerse completamente al día con todo esto. Evan, muchas gracias de nuevo por estar en el programa y compartir tu trayectoria no solo con mi audiencia, sino con el mundo, con tu trabajo y tu libro. Te lo agradezco, amigo mío. Gracias y que sigas teniendo éxito en tu labor. Pues Alex, muchas gracias por llevarnos al mundo. Ha sido un placer hablar contigo y ojalá podamos hacerlo de nuevo alguna vez. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.